Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio. Comenzando una nueva semana. Hoy estamos a 8 de febrero del año 2021, listos para comenzar nuestro espacio Al Día con Sergio, que llega a ustedes a través de BPI TV, por nuestra señal que sale en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire, en nuestro canal de YouTube y conectado a nuestras redes sociales. Igualmente les recuerdo que nuestro espacio es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Hoy, lunes 8 de febrero, son las 7:33 minutos de la mañana. Comenzamos de inmediato con lo que ha sido noticia en todo el mundo. Bueno, empezamos con las elecciones en Ecuador. En el día de ayer hasta horas de la tarde se daba efectivamente como seguro una segunda vuelta. No obstante, se pensaba que las elecciones a segunda vuelta serían entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Sin embargo, ya cerrando la jornada de ayer, los votos computados daban un 97% de votos computados y efectivamente Arauz va a la cabeza con un 32,21%, pero Yacu Pérez quedaría en el segundo lugar por los momentos con un 19,80% y Guillermo Lasso con un 19,20%. De esta manera entonces las cosas cambiarían, es decir, que, 19,80 Yacu Pérez y 19,60 Guillermo Lasso. De esta forma entonces las elecciones o la segunda vuelta electoral sería entre Arauz y Pérez por los momentos, hasta que concluya como tal los cómputos que en estos momentos se definen en Ecuador. Una gran sorpresa, muchos esperaban que sería una segunda vuelta entre Arauz y Lasso, pero con el repunte de Yacu Pérez las cosas cambiarían. El candidato de Creo, Guillermo Lasso, como claro competidor en la segunda vuelta electoral, que se enfrentaría contra Arauz, que es el integrante o representante de Rafael Correa en ese país, en Ecuador, pues ha ubicado entonces en un segundo lugar al indígena Yacu Pérez. El margen con Lasso, de todas formas, es muy, pero muy estrecho y todavía los contrincantes para el balotaje del próximo 11 de abril, cuando sería la segunda vuelta, podrían cambiar en cuestión de minutos. Así están las cosas en estos momentos en relación con estos resultados de las elecciones en Ecuador. Una jornada que, bueno, en medio de la pandemia y en medio de tantas situaciones críticas desde el punto de vista económico, justamente como consecuencia de la pandemia, pues han hecho que haya sido una elección totalmente atípica a las que normalmente pues, se han visto en países como Ecuador. Mientras esperamos a ver qué ocurre el día de hoy, de hecho más adelante estaremos conversando un poco acerca de este tema en una de nuestras entrevistas previstas para el día de hoy. El fin de semana vimos cómo la revista Semana publicaba en sus publicaciones, o tenía en sus publicaciones, y aseguraba que el gobierno colombiano tenía información exacta de movimientos de las FARC y de campamentos que tendría en Venezuela. Por lo tanto, acusa de manejar a las FARC desde territorio venezolano rutas de narcotráfico y planear acciones terroristas en la propia nación colombiana. Por lo tanto, pues hubo una serie de reacciones con respecto a esto. Entre otros, Tomás Bonipa pues, manifestaba que los aliados del régimen venezolano estaban cometiendo sus atrocidades en Venezuela y preparándose desde Venezuela, incluso con fotografías que habrían sido mostradas por la revista Semana de la presencia de personas como alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich y alias Romaña, ex integrantes de la FARC, dentro del territorio venezolano. Por su parte, Nicolás Maduro denunció que de costumbre estos son nuevos ataques contra Venezuela y por lo tanto responsabilizó a Colombia de un atentado incluso contra el Palacio Federal Legislativo, donde sesiona la Asamblea Nacional que fue escogida el pasado 6 de diciembre.
Según lo que manifestaba Maduro, han inclusive, desde lo que él informaba, que desde Colombia están pretendiendo realizar una especie de explosión al hemiciclo. Ahora aseguraba que Colombia había lanzado nuevos o falsos positivos publicados por la revista Semana y también por el diario El Tiempo de Colombia para tapar una realidad de los planes que, según Maduro, tiene Iván Duque para atacar a Venezuela. En el día de ayer también vimos unas declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio con respecto a la posibilidad de un cambio de planes en la administración Biden con respecto a posibles negociaciones con la administración de Maduro. Rubio afirmó que la política del expresidente Trump se caracterizó siempre por estar bien informada de todo lo que pasa en la región y sobre todo en Venezuela. Por lo tanto, advirtió que cualquier negociación que se haría con el régimen venezolano sería utilizada para extender su periodo en el poder. Es un poco lo que comentaba en el día de ayer Marco Rubio en una entrevista que concedía en el día de ayer y le hacía un llamado pues, a la administración Biden a no lograr esa posible negociación con el régimen de Maduro, que más bien lo que haría es extender su periodo en Venezuela. Es lo que manifestaba, repito, Marco Rubio en esa entrevista. Revisamos un poco por encima lo que ha ocurrido con lo más reciente en relación con la Organización Mundial de la Salud y las vacunas. En el día de ayer, David Navarro, enviado especial para la OMS, declaró que la única forma de afrontar la pandemia global es con un reparto justo de vacunas en todo el mundo. Afirma que esto no ha ocurrido, que esto no está pasando. Hay algunas vacunas muy buenas que pueden evitar que la gente muera. La única manera es obtener un reparto justo por todo el mundo. Es lo correcto y no está ocurriendo. Mientras, la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca han informado que ofrecen una protección limitada frente a la variante de Sudáfrica, la variante de la COVID-19 en Sudáfrica. La investigación, elaborada por expertos de este centro británico, mostró que el preparado reduce significativamente su efectividad ante lo que es esta nueva mutación de la COVID-19 en Sudáfrica o encontrada en Sudáfrica. Me voy a Haití. La situación en Haití parece ser bien complicada o estuvo bien complicada este fin de semana. La nación más pobre de toda la región vivió un domingo bien complicado. En un principio pues se habló de un presunto golpe de Estado contra el presidente Jovenel Moïse para que dejara el cargo por considerar que su mandato llegaba a su fin. No obstante, a pesar de la presión que ha tenido Moïse, el presidente de Haití, por parte de la oposición, por parte incluso del Consejo del Poder Judicial, es decir, como una especie de Tribunal Supremo, allí el máximo representante pues ha insistido en que su periodo, el periodo del presidente, vencía el día de ayer justamente y no el próximo año, como lo ha afirmado el propio mandatario. Él se ha negado a renunciar a su cargo, a abandonar el poder como tal, mientras la oposición y varios sectores del país han llamado incluso a un diálogo para darle otro rumbo al país, además de solicitar su renuncia. Incluso el gobierno de Haití ha considerado que lo que está pasando es un golpe de Estado contra el mandatario Jovenel Moïse. Ayer ofrecía un discurso el presidente de Haití pidiendo a sus opositores para hacer reformas efectivas a la Constitución de Haití. El tema está en que Jovenel Moïse ha sido acusado, o por lo menos así lo han mostrado medios de comunicación y la oposición, que ha sido acusado de presunta corrupción, pero fue considerado, como ya decía, un golpe de Estado por parte del máximo representante del Poder Judicial, que asegura es el que estaría detrás de esto. De hecho, el gobierno acusó al juez de intentar un golpe de Estado contra Moïse, una juez de la Corte de Casación de Haití, así como también la inspectora de la Policía Nacional, y una veintena de personas fueron detenidas en el día de ayer
acusadas de conspirar contra la vida del presidente Jovenel Moïse. La oposición ha condenado las detenciones que han considerado ilegales en ese país. La democracia está amenazada y el Estado de Derecho en peligro, dijo André Michel, portavoz del Sector Popular Democrático, uno de los partidos de izquierda que ha hecho frente al mandato de Jovenel Moïse en la isla de Haití. Así están las cosas, amigas y amigos, en este país, un poco complicado bien de entender. Esto tiene una historia muy, muy larga, como ya decía, pues Moïse ha sido acusado de corrupción y también entonces habría una especie de movimiento en contra de él, pero él asegura que todo lo que viene es una especie de golpe de Estado orquestado por todos los sectores opositores en ese país. Estaremos pendientes porque además han originado una serie de protestas, no solamente ayer, sino desde hace ya varios meses ha habido protestas en contra del incremento en los precios de los productos, la ausencia de combustible incluso en ese país, repito, además es uno de los países o el más pobre pues, de toda América. Vamos a hacer la primera pausa, en breve continuamos con más de nuestro programa del día de hoy. Antes de irnos al corte, quiero recordarles acerca del trabajo que realizan los amigos de GM Envíos, para aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela. No dejen de hacerlo, por supuesto, siempre confiando en la transparencia y el excelente trabajo que realizan los amigos de GM Envíos. Usted puede hacerle seguimiento, esa carga a través de su número telefónico vía WhatsApp, 305-930-2660, 305-930-2660, su número aquí en Estados Unidos. Ustedes pueden llamarlos o contactarlos vía WhatsApp o entrar a su cuenta en Instagram, que es @GMEnvíos. Es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Una pausa y en breve sigo con más de nuestro programa del día de hoy. Ya ven. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
Continuamos, amigas, amigos. Son las 7:49 minutos de la mañana. Seguimos con más información para todos ustedes a esta hora de la mañana. Y revisamos otras importantes informaciones a esta hora. Entre otras noticias, bueno, sigue siendo complicada la situación de migrantes venezolanos en el mundo. El fin de semana nuevamente vimos cómo en el pleno altiplano chileno varios medios de comunicación de diversas partes del mundo han comentado la situación de los caminantes venezolanos que se encuentran allí en el norte de Chile, en frontera con Bolivia. Unas 1.700 personas se encuentran allí apostadas en refugios porque, bueno, no han podido entrar a Chile, el cual era su objetivo. El detonante de esta crisis que se vive en esta pequeña zona llamada Colchane fue la llegada de cientos de migrantes desde el pasado 1 de febrero, migrantes que vienen básicamente de Venezuela, también hay migrantes de otras partes del mundo, pero básicamente de Venezuela. Y la misma se agudizó por la muerte de 2 personas, una venezolana y una persona colombiana, el pasado miércoles. Habrían fallecido como consecuencia de las bajas temperaturas, tal y como nos lo comentaba hace unos días el representante diplomático de Venezuela en Chile. Es una situación que sigue siendo delicada y por supuesto las autoridades internacionales ahí están pendientes de esto, ¿no? Mientras el Papa Francisco pidió este fin de semana ayuda y canales humanitarios preferenciales para aquellos niños menores de edad que son migrantes que viajan o están, no solamente hablo de lo que ocurre en América, sino también de migrantes que hay en Europa que viajan no acompañados. Esto lo hizo el Papa, este llamado, en todo caso, en parte del rezo del Ángelus que celebró el fin de semana en la Plaza de San Pedro. Entre los llamados que suele realizar luego del rezo, el Papa Francisco habló de los menores migrantes no acompañados y asegura que son muchos de ellos. Seguimos revisando otras informaciones. Ayer la administración Biden aseguró que Estados Unidos no va a levantar las sanciones a Irán hasta que el régimen deje de enriquecer uranio. A una pregunta que le hicieron sobre si Washington levantará primero las sanciones a la República Islámica para conseguir que regrese a la mesa de negociaciones, el presidente Biden ha respondido con un tajante no. Luego de esa respuesta, la periodista insistió en que si para que eso se produzca, los iraníes deberían dejar de enriquecer uranio antes, a lo que el mandatario pues asintió con la cabeza de forma afirmativa. Entonces, pues el presidente Biden asegura que Estados Unidos no va a levantar las sanciones contra Irán. En relación con China, también se refirió Biden y el presidente anticipa una extrema competencia con la República China, pero no quiere un conflicto entre los 2 principales países. No del mundo, por supuesto, estamos hablando de las principales potencias económicas, China y Estados Unidos. Comentaba, no tiene, y no la digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo. Decía que Xi Jinping no tenía eso en su cuerpo. Parte del comentario pues, que hacía en el día de ayer el mandatario, el presidente Biden, en esa entrevista que ofreció ayer a la cadena CBS sobre tanto por un lado Irán como también por el otro lado con China. Por cierto, hablando de Biden, ha descartado que Estados Unidos espera alcanzar la inmunidad en los próximos 6 meses. El mandatario norteamericano ha descartado que el país vaya a lograr la inmunidad frente a los próximos 6 meses al considerar que la campaña de vacunación no ha alcanzado el ritmo ideal para acelerar un regreso a la normalidad. La idea es, dijo, la idea de que esto se pueda hacer y de que podemos lograr la inmunidad de rebaño mucho antes del fin de verano es muy difícil, comentaba Biden en esta entrevista también que dio a la cadena CBS, digamos la primera entrevista donde se despliega o profundiza pues un poco más en lo que ha sido su política o lo que va a ser en todo caso su política de gobierno en este comienzo de la administración
Biden. Sudáfrica ha suspendido la vacunación con dosis de AstraZeneca por, como ya decíamos, su baja eficacia contra la cepa en ese país. En otras importantes informaciones que encontramos a esta hora en la prensa electrónica, mucho se está hablando, por cierto, en Venezuela sobre la posibilidad de que surja una especie de modelo económico en dólares. Es una información que ha corrido y que se ha manejado en los últimos días, en las últimas semanas, la posibilidad de que así sea. Según publicaba la cadena Telesur en una entrevista que difundió esta cadena, después de años de estrictos controles cambiarios y de sanciones, Maduro habría anunciado que los bancos venezolanos podrían empezar a recibir depósitos en divisas y facilitar su uso para el pago de bienes y servicios. Me baso en lo que dijo en una entrevista en Telesur. Se estaría autorizando cuentas de ahorro, cuentas corrientes en divisas y la gente podría pagar el precio de la moneda en bolívares, es lo que afirmó Maduro en una entrevista dada a Telesur. Pero todavía pues no hay nada confirmado, nada de esto pues se informa como tal, es decir, no hay ninguna información oficial al respecto, ¿no? Con respecto a lo que pudiera ser como tal un cambio en las políticas económicas de Venezuela. En otras noticias, seguimos revisando otras informaciones. Birmania amenaza con acciones legales contra los manifestantes en ese país. Recuerden que en esta nación se vivió recientemente un golpe de Estado. De hecho, se ha exigido la liberación de la mandataria en manos en estos momentos del poder militar en Birmania. Mientras cientos de personas, miles de personas han manifestado, marchaban por las calles el día de ayer para protestar por el golpe de Estado contra el gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Mientras eso se veía, pues también vimos una serie de detenciones y amenaza incluso con acciones legales el cuerpo militar contra las personas que protestan en las calles de Birmania o Myanmar, como también se le conoce a esta nación. En medio de una llamada a la huelga general de todo el país, las protestas se han convertido en las mayores registradas desde las manifestaciones antimilitares del año 2007 en este país de Asia. En otras importantes informaciones también que encontramos a esta hora, esta semana sería la semana del segundo juicio al presidente estadounidense Donald Trump, un combate que acabaría, dicen, sin condena. De hecho, este segundo impeachment contra Donald Trump empieza esta semana, comienza el juicio político en el Senado, el órgano que deberá decidir si condena a Trump o no por una insurrección o incitación a la insurrección en lo que fue la acción que se dio el pasado 6 de enero en el Capitolio en Washington. El impeachment solo puede tener dos consecuencias: o sacar a un presidente de un cargo, ya él no lo es, por supuesto, o inhabilitarlo por un cargo público, que es en todo caso lo que se esperaría. Pero recuerden que a pesar de que ya Trump no cuenta con el respaldo de todo el Partido Republicano, pues la gran mayoría sí estaría a favor de respaldarlo y no permitir como tal que este impeachment logre su objetivo en el Senado. Pero igualmente la Cámara Alta está partida en dos, entre demócratas y republicanos, con el voto decisivo en caso de un empate por parte de la propia vicepresidenta, así lo definen las leyes, por parte de la propia vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que actúa pues como presidenta del Senado en todo caso. Así las cosas, amigas, amigos, en relación con este tema del expresidente Donald Trump y a la espera de lo que pudiera ocurrir esta semana en este impeachment o juicio político. Voy a hacer una pausa, en breve continúo con más. Ya en la próxima parte estaremos profundizando un poco en lo que está ocurriendo en Ecuador con lo que pudiera ser esta segunda vuelta para el próximo mes de abril. Pero, como ya decíamos, hay tres candidatos: a Andrés Arauz, el delfín de Rafael Correa, ya está seguro, pero todavía faltarían
el segundo, porque entre el segundo y el tercer puesto hay una diferencia muy, muy mínima entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Hacemos una pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:02 de la mañana. A esta hora conversamos con la colega Patricia González. Ella vive en Ecuador y trabaja para varios medios ecuatorianos. Bueno, cuéntame algo, Patricia. La situación tensa, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Bueno, desde anoche, prácticamente casi que a la hora que me acuesto, hasta la mañana del día siguiente, o sea, hasta hoy, vemos como hubo un cambio radical en el segundo lugar. En un principio se esperaba que Arauz fuera a la segunda vuelta con Guillermo Lasso. No obstante, pues hemos visto cómo el candidato Yacu Pérez del movimiento indígena pues ha repuntado. Cuéntanos acerca de esto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado con los cómputos dados por el Consejo Electoral? Sí, así es. Hasta más o menos a las 5 de la tarde se cerraron los centros de votación. Se empezaron a conocer, porque acá eso es permitido, los exit poll quedaban como en segundo lugar a Guillermo Lasso. Pero luego el CNE da como ya en el segundo lugar a Yacu Pérez, y lo que se sabe poco después, según el propio CNE, el vicepresidente del CNE, es que había un empate técnico. Entonces te voy a leer las cifras que las busqué ahorita del CNE, de la página del CNE, ahorita. Con el 97,56% de las actas procesadas, Arauz se mantiene con el 32,20%, Yacu y Lasso se puede decir que siguen en un empate técnico. Entonces van a ser unas horas decisivas.
Yacu tiene, según el CNE, el 19,80% y Lazo un 19,60%. Entonces, sí, está difícil la situación, hay que esperar que se llegue al 100% del escrutinio para ver qué va a pasar. Sí. No, sí, efectivamente, hay una definición allí bien marcada. Bueno, no sabemos quién en todo caso será. Guillermo Lasso es el candidato del grupo Creo, que es un grupo pues más de derecha, ¿no? que de izquierda, como el que ha planteado Arauz, que es prácticamente el delfín de Rafael Correa. Pero de Yacu Pérez, ¿qué nos puedes decir, Patricia? ¿Cuál es la tendencia de Pérez? Yacu Pérez es del movimiento indígena Pachacutic. Yacu Pérez sí tiene trayectoria política, él es prefecto de la provincia de la Suay. Digamos que en definiciones ideológicas un poco más de izquierda, pero realmente él se define como ecologista. Es ecologista, es defensor de las fuentes hídricas, está en contra del extractivismo minero y porque crece políticamente, que lo lleva a una candidatura presidencial a raíz del paro político, del paro nacional que hubo en octubre del 2019, que fue liderado por el movimiento indígena. Y Yacu era uno de los líderes del movimiento indígena, que mantuvo el país parado durante un mes. Y eso es lo que entonces le habría dado ese impulso. Pero él no estaba en las encuestas. Claro, sí se mantenía en un tercer o cuarto lugar, pero no figuraba, digamos, como la posibilidad, con esta posibilidad que tiene hoy, ¿no? Ciertamente sí fue una sorpresa. Sí se creía que podía llegar a un tercer lugar, pero era como mucho más seguro que llegara Guillermo Lasso, Creo, y con la alianza de los socialcristianos a un segundo lugar. Pero sorpresivamente ahora hay un empate entre los dos. Se dice, uno de los análisis es que también Yacu puede haber tomado también parte del descontento, de hecho, de los correístas. De hecho, Yacu fue siempre uno de parte del movimiento indígena, una de las personas que estuvo en contra, que se les enfrentó a Correa. Entonces quizás por ahí tomó parte de ese descontento. Sí. Cuéntanos acerca de cómo fue el proceso electoral. Leía que la presidenta del CNE manifestaba que estaba muy sorprendida de la concurrencia, a pesar de todo el tema de la pandemia, Patricia. Sí, hubo una participación del 81,24%, pero hay que recordar que en Ecuador el voto es obligatorio. Es un derecho, pero es obligado. Entonces, si las personas no van a votar, deben pagar una multa. Y además, la papeleta de votación es un requisito para muchos trámites. Ok. Sí, entonces, básicamente, claro, eso puede, igual mucha gente deja de ir a votar, pero también es como, de alguna manera, un impulso más, un incentivo para que la gente vaya a votar, que después le puede ocasionar problemas. Sí. Pero también se esperaba que quizás por la pandemia no fuese tanta gente a votar, pero no fue así, la gente fue a votar. De hecho, en horas de la mañana se vieron muchas colas en los centros de votación, a las afueras de los centros de votación. No se veía el distanciamiento, que fue un poco de preocupación de la gente, quejas de la gente, y lo que se explicaba es que las medidas de bioseguridad se tomaron más dentro de los centros. Entonces no se dejaba ingresar a la gente, las colas eran afuera de los centros, y por eso en horas de la mañana hubo larguísimas colas, gente esperando hasta por una hora, hasta que lograban entrar al centro de votación. Ya luego del mediodía ya no se vio así el ambiente, ya fue fluyendo más rápido, al parecer ya se hizo más fluido, permitieron que la gente entrara ya con más regularidad, porque además acá el cierre es a las 5, no se permite más gente en cola, sino que a las 5 se cierran los centros de votación, entonces la gente tenía que votar. Exacto, o sea, no es que se permite gente aunque esté en las colas como normalmente sucede en otras partes, ¿no? Exacto, no es como en Venezuela, por ejemplo, que hasta que quede la última persona en el centro, no. Hasta las 5
se cerraron los centros de votación. Ya. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que el tema de la pandemia y, por supuesto, la situación económica es la que debe, en todo caso, enfrentar el nuevo mandatario, ¿no? Esto se definirá el próximo 11 de abril. Ahora, no sé qué piensas al respecto, Patricia, con lo que ha sido el evidente triunfo de Arauz, del fin de Correa, a pesar de todo este movimiento que hubo en ese país en contra de Rafael Correa, que tiene una investigación en su contra, él y varios de sus seguidores, ¿no? Sí, pero también, por otro lado, se demuestra que hay más del 60% rechaza al correísmo, pero tampoco no hay tampoco un contundente apoyo hacia el otro extremo. Entonces queda de parte de los dos candidatos que ahorita se están peleando el segundo lugar, quien pase a esa segunda vuelta, conseguir alianzas. Conseguir alianzas, quizás si pudiesen, era un poco lo que explicaban ayer los analistas, importante estas alianzas, para ver si logran sumar el apoyo de los otros candidatos y de sus votantes. Claro, finalmente los votantes son los que deciden en las urnas, pero es importante esas alianzas porque se ve que hay mucha división o fracturas políticas, exactamente, en el país. No hay una división tajante entre un extremo y otro, sino que hay una fractura, entonces hay que conseguir esas alianzas. Estos dos candidatos tendrán igual Arauz, porque aunque lleva una ventaja, igual tiene que tomar esos votantes. Entonces habrá que esperar a ver cómo lo logran, qué estrategias utilizarán. Sí, tienes razón. O sea, efectivamente, claro, viendo los panoramas, me imagino que ahora, pues de llegar cualquiera de los dos, sea Lasso o Pérez, en lograr el segundo lugar e ir al balotaje o a la segunda vuelta, pues me imagino que tendrán que haber algún tipo de negociación interna o negociación entre los partidos, porque hay que tomar en cuenta que había 16 candidatos, ¿no, Patricia? Sí, es la primera vez en la historia democrática de Ecuador que van tantos binomios políticos a unas elecciones presidenciales. Impresionante, 16 candidatos y había de todo, hasta un músico, el exministro de Cultura se lanzó, había de todo. Y sí, eso también muestra lo que te comentaba, estas fracturas políticas, que ahora hay que ver cómo logran atraer a esos votantes. Sí, y a la espera de entonces de lo que pudiera ser. ¿Hay algún indicativo que nos diga cuándo se podrían dar como tal esos resultados del día de ayer? Hay que esperar el 100% del escrutinio, eso lo va a decir el CNE, lo tendría que decir. Claro, la página se actualiza constantemente, pero habrá que esperar, por supuesto, una declaración oficial del CNE, un pronunciamiento. No sé, no te podría decir si será hoy o quizás en los próximos días, sobre todo por este empate técnico que hay. Te comento que incluso anoche ya había personas protestando a favor de Yacu Pérez en el CNE, porque hablan de inconsistencias en el proceso. Entonces, de verdad que hay mucha tensión. Habrá que esperar una declaración oficial del CNE para ver quién va a ser ese candidato que se va a encontrar en la segunda vuelta con Arauz. Así es, que será el próximo 11 de abril, ¿no? El próximo 11 de abril. Bueno, Patricia, te agradezco mucho el contacto y, bueno, darnos detalles. Ya hay, como tú decías, 95%, ¿no? de actas escrutadas. ¿Correcto? 97% de actas procesadas. 97. Es alto. Ah, ok. 97, sí. O sea que ya subió. O sea que, pues entonces es muy factible que tal vez en el día de hoy pudiéramos conocer el 100% de los resultados y esperar entonces lo que defina el Consejo Nacional Electoral
a ver quiénes se ven las caras entonces el próximo 11 de abril. Nuevamente gracias, Patricia, por este contacto, ¿sí? Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Hacemos una pausa, amigas, amigos, y en breve seguimos con más de nuestro espacio del día de hoy. Ya regresamos. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Continuamos, amigas, amigos, con más. Bueno, hace rato conversábamos con nuestra colega Patricia González desde Ecuador y nos preguntábamos qué va a pasar en este país luego de esta sorpresa de la primera vuelta, de la incertidumbre y las posibles alianzas por obligación. Y justamente ella trataba de explicarnos, pero encontramos un trabajo que ha realizado el portal Infobae, donde destaca que las elecciones, más dudas que certezas, dejó más dudas que certezas estas elecciones, dando, como ya decíamos, triunfador a Andrés Arauz y este empate técnico entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez del movimiento indígena. Si bien antes de las elecciones no se descartaba que Pérez pudiera dar esta sorpresa, sí lo fue el empate técnico a un segundo lugar, ¿no?
entre Pérez y Lasso. Otra de las sorpresas, se afirma, es el cuarto lugar que obtuvo el candidato de Izquierda Democrática, Xavier Herbas, quien en teoría es un completo desconocido para el mundo de la política y quien logró cerca del 17%, muy cerca de ese tercer puesto. Como bien comentaba nuestra colega Patricia González, tienen que lograr una verdadera unidad y para ver si, pues en todo caso, quien quede tercero y el resto de los candidatos si apoyan a ese segundo o quedarían con Arauz, quien es el que va a la cabeza. El triunfo de Arauz evidencia definitivamente el voto duro del correísmo, como se le conoce, a quienes apoyan a Rafael Correa, a pesar de todos los casos de corrupción en los cuales estuvo implicado Rafael Correa y por el cual tiene además una averiguación abierta y tiene inclusive una orden de detención en su contra. Él se encuentra en Bélgica viviendo desde hace ya un buen tiempo. El triunfo de Arauz también, dice el texto que leo de Infobae, evidencia ese voto duro del correísmo por sobre el 25% y el efecto del bono de $1.000 que ofreció para 1 millón de familias como parte de su campaña electoral. Las maniobras pues, que estarían manejándose ha sido una especie de, según lo que comenta el analista político Francisco Rocha, ha sido un relajo bien organizado entre correístas y un grupo de empresarios que tuvo grandes ganancias durante el gobierno de Rafael Correa. Así que, amigas, amigos, la situación en Ecuador pensábamos que iba a manejarse de otra forma, que íbamos a tener otras noticias en el día de hoy, pero hemos visto cómo esto ha cambiado pues completamente el panorama y ahora hay pues una muy alta expectativa de lo que allí pudiera ocurrir. Revisamos otras informaciones. Estados Unidos anunció su retorno al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el expresidente Trump había abandonado en el año 2018, acusando al organismo internacional de hipocresía. Por tanto, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, confirmó que Estados Unidos se comprometerá de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en calidad de observador. Dijo, el Consejo es defectuoso y necesita reformas, pero salirse no lo va a arreglar. La mejor manera de mejorarlo para que alcance su potencial es a través del robusto liderazgo de Estados Unidos. Bajo la presidencia de Joe Biden nos estamos reinvolucrando, decía ayer Anthony Blinken, listos para liderar lo que pudiera ser el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Casa Blanca había anunciado su salida en el año 2018, como ya decía, por parte de decisiones que tomó el entonces mandatario republicano Donald Trump, y anunció su salida del organismo internacional entre críticas a un presunto sesgo en lo relacionado con Israel y por servir de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba. Es el argumento, pues justamente que en ese entonces el secretario de Estado Mike Pompeo decía: no dudamos que la creación del Consejo de Derechos Humanos fue hecho con muy buena fe, pero tenemos que ser honestos, el Consejo de Derechos Humanos es un pobre defensor de derechos humanos porque incluso en ese Consejo pues se encuentran países, como ya comentábamos, como China, Venezuela y Cuba, donde no se respetan los derechos humanos, como ha afirmado en su momento lo afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo. Ahora Blinken afirma que van a volver como tal al Consejo de Derechos Humanos, por los momentos como observadores, hasta pues ver de qué forma pudieran contribuir con la búsqueda del respeto de derechos humanos en todo el mundo. Bien, revisamos otras informaciones, amigas, amigos, a esta hora de la mañana. Por supuesto que la mayoría de la prensa latinoamericana pues comenta acerca de lo que ha ocurrido en las elecciones de Ecuador. Mientras en Perú se recibe un primer lote de 300.000 vacunas contra COVID-19, finalmente llegan a Perú las vacunas contra esta enfermedad.
En Perú, pues está también recuerden que ha sido uno de los países también muy golpeados por la COVID-19 en los últimos años. Y finalmente ayer llegó un primer lote de 300.000 vacunas contra la enfermedad, generando mucha esperanza en este país que vive una segunda ola de pandemia bien alta. La llegada de vacunas a Perú ha sido una gran esperanza, como ya decía. El extenso periplo de las vacunas a lo largo del planeta, desde que salieron el viernes de Pekín hasta que llegaron a Lima, con una escala en París, fue casi que seguido milímetro a milímetro por todos los medios de comunicación peruanos que han estado pendientes de la llegada de las vacunas. En este caso, por supuesto, son las vacunas chinas. En algunos barrios, incluso de la capital peruana, de Lima, lanzaron fuegos artificiales y hasta sonaron cacerolas desde las ventanas en señal de celebración y de esperanza con la llegada de estas vacunas a este país. Tiene un número previsto de 1,2 millones de casos confirmados sintomáticos en Perú, de los que más de 42.000 personas han fallecido y por lo tanto los peruanos estaban a la espera de la llegada de estos fármacos, pues según una reciente encuesta hecha en enero, el 48% no estaba dispuesto a inyectarse, pero pues en vista de la creciente ola de COVID-19 en Perú, ha dado una nueva esperanza a todos los peruanos para lograr entonces ver si se logra pues salir un poco de esta terrible situación que se vive también en Perú. 8:26, amigas, amigos, 8:26 de la mañana, hora de Miami, desde donde transmitimos nuestro programa de todos los días. Vamos a irnos a la pausa. Antes quiero comentar esta nota que nos viene de Rusia, que ha emitido una orden de arresto contra el patrocinador del fondo de Navalny. Según leo, un tribunal moscovita emitió una orden de arresto en ausencia contra el ucraniano Alexander Yomenko, acusado de fraude y considerado por la justicia rusa como uno de los patrocinadores del Fondo de Lucha contra la Corrupción que lidera el líder opositor en Rusia, detenido hoy día, Alexei Navalny. Una pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Ya regresamos. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Vamos a conversar con David Smolansky, quien es el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. David, hemos visto, y yo quisiera que si no es así tú me corrigieras, pero hemos visto una nueva oleada de migrantes venezolanos en diversas partes de Latinoamérica, básicamente en Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo. Hemos visto una nueva ola. Yo digo que es una nueva ola porque había como que bajado un poco la presión y volvió como que a aumentar. Y sobre todo se está observando mucho en las zonas del norte de Chile, es decir, en frontera con Bolivia, en frontera con Perú, en lo que está pasando en esta zona y la situación precaria en la cual estas personas están caminando y se encuentran. Cuéntanos acerca de esto, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ustedes han registrado con respecto a esto, por favor, David. Bueno, Sergio, primero que nada, muy buenos días y gracias otra vez por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Siempre este espacio para nosotros es importante para relatar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos y los esfuerzos que estamos haciendo desde nuestra oficina en la OEA, ¿no? Lo primero es poner en contexto, Sergio. Para el momento que me haces esta entrevista, para hoy, 8 de febrero, el total de migrantes y refugiados venezolanos es 5.4 millones. Quiero reiterar que esta es la crisis de refugiados más grande que haya visto América Latina y el Caribe, y actualmente somos la segunda población con más migrantes y refugiados en el mundo, solamente superada por Siria. Nuestra oficina, iniciando este año, hizo una proyección para 2021 que de prolongarse la dictadura en Venezuela y si se reabren las fronteras, el coronavirus lo permite, en 2021 pudiese llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, una cifra que superaría a la de Siria. Obviamente eso no es lo que uno desea, obviamente eso no es lo que uno anhela, uno lo que desea es que en Venezuela haya una solución lo más pronto posible, porque al final la solución es política, la solución pasa porque en Venezuela hay una transición para frenar la migración forzosa, pero en caso de que esto no suceda, pues lo serio es estimar el impacto que puede haber en la región y este número puede llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Ahora bien, las fronteras han estado 11 meses cerradas con Venezuela. Desde marzo de 2020 las fronteras han estado cerradas. Y aquí ha habido pues dos fenómenos, Sergio. El primero es que el flujo migratorio hacia el continente ha disminuido. Y pongo aquí una estadística muy contundente. Antes de la pandemia, 40.000 venezolanos cruzaban el puente internacional Simón Bolívar para llegar a Cúcuta, de los cuales 5.000 no regresaban al país. O sea, esos 5.000 se quedan en Colombia o en otro país de Sudamérica. Eso ha disminuido significativamente. Ahora, a pesar de que ha disminuido significativamente, la gente sigue buscando la forma de huir de Venezuela por la situación que ya todos conocemos. Perdón que te interrumpa. ¿Ha disminuido qué? El flujo, la salida, correcto, porque las fronteras están cerradas, entonces las vías regulares para salir pues llevan 11 meses clausuradas. Ahora, voy con esto. Aún así, por la situación que ya todos conocemos en Venezuela, la gente busca desesperadamente salir, ya sea caminando por Colombia y Brasil o lanzándose al mar, literalmente en un peñero, en una balsa para llegar a Curazao y Trinidad y Tobago. ¿Qué estamos manejando en el momento que me hace esta entrevista? Aproximadamente 700 venezolanos, eso nos lo ha compartido Migración Colombia, 700 venezolanos están huyendo a Colombia diariamente por las trochas, lo cual no es un número menor
cuando pues te tienes que ir por las trochas y sabemos los riesgos que ahí se corre, desde atravesar vías selváticas, con ríos, hasta lo más grave, pues que hay muchas trochas que están completamente controladas por grupos irregulares armados. Y en el caso de Brasil, aproximadamente 200 venezolanos están llegando a ese país también por vías irregulares. 200. Entonces estamos hablando de aproximadamente 700 a Colombia y aproximadamente 200 a Brasil. O sea, que 900 venezolanos huyen todos los días por vías irregulares cuando uno suma Brasil y Colombia, y habrá otros, que es mucho más impreciso, que, bueno, se van a Trinidad y Tobago, se van a Curazao, se van a Aruba, pero eso es mucho más impreciso. Sin embargo, en nuestra oficina hemos hecho denuncias al respecto, en el caso de los náufragos de Wiria, los niños deportados, etc. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas que, por ejemplo, llegan a Colombia, no necesariamente se quedan en una ciudad de Colombia, es decir, no se quedan en Cúcuta o no se quedan en el departamento de La Guajira, etc., sino muchos emprenden un camino más largo, como por ejemplo para llegar a Ecuador, a Perú y a Chile. Y aquí es una de nuestras preocupaciones, que yo lo expresaba públicamente hace unos días, que el Perú, Chile y Ecuador han tomado la decisión de militarizar sus fronteras. Esto evidentemente va en contra de los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos, y eso no va a solucionar el problema, porque al final, digamos, los venezolanos, si han huido por vías irregulares de la frontera con Colombia o con Brasil, seguramente buscarán también la forma de ingresar a estos países. Y además, lo que hay que tener muy claro es que el venezolano no es un migrante voluntario, y estos gobiernos lo saben. El venezolano hoy es un refugiado, huye de manera forzosa de su país. Entonces, es preocupante la situación que se está viendo en las fronteras en este momento. El relator para los migrantes de Naciones Unidas también expresó su preocupación al respecto. Es muy importante siempre que Naciones Unidas pues, se pronuncie al respecto. Y Sergio, perdón que me extienda aquí, es un poco contradictorio porque fíjate, Chile, que fue el último país que pude visitar antes de la pandemia, yo no he podido volver a la región por el coronavirus, pero justo antes del coronavirus pude visitar Chile y Bolivia. Y justamente una de nuestras recomendaciones al gobierno chileno se empezó a implementar, que era reconocer el pasaporte vencido de los venezolanos, que se prorrogó hasta el año 2022. Esa medida ya se adoptó por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Y otra recomendación que hicimos, que puede ser tanto más importante que el pasaporte, es que la cédula de identidad para extranjeros, que apenas duraba un año, ahora tiene también vigencia hasta el 2022, aquellas que ya se hayan vencido el 2019 o aquellas que estén por vencerse en 2021. Y eso es se no se imaginan lo importante que es eso, porque muchos venezolanos trabajando en Chile, cuando se les vencía la cédula de identidad extranjero, pues no podían seguir trabajando. Y ya esto, por lo menos hasta el año 2022, les permite estar integrados. Pero por otro lado, entonces se militariza la frontera. Y es ahí donde nosotros, pues justamente hacemos la observación de que... ¿Por qué pasa esto, David? O sea, a ver, es inevitable no pensar en que definitivamente hay un cerco xenofóbico en contra de los venezolanos. Entendemos perfectamente que cada gobierno toma sus decisiones, entendemos perfectamente que pues no está disponible, digamos, cada nación de aceptar a una gran cantidad de personas que llegan a su país de forma ilegal, es decir, sin documentos o pues sin trabajo, sin nada. Lo entendemos perfectamente. Pero tú lo acabas de decir, son personas que aunque no tienen el carácter de refugiados, son refugiados y que están huyendo de una crisis. Por eso es que están saliendo de esta manera. ¿Por qué pasa esto, David? ¿Por qué este cerco, insisto, que lo veo definitivamente xenofóbico? Mira, al final cada gobierno es autónomo de sus decisiones, claro, y dentro de sus decisiones está evidentemente cómo abordar los flujos migratorios, pero es algo que nosotros no podemos estar de acuerdo ni podemos apoyar, y sobre todo nos parece contradictorio que si, por ejemplo, Chile justamente acaba de emitir un decreto tan importante de extensión de vigencia del pasaporte vencido de los venezolanos, de extensión de vigencia de la cédula de extranjeros, que obviamente en este caso pues beneficia a más de 400.000 venezolanos, porque quiero recordar que en Chile hay 455.000 venezolanos. No entendemos cómo una medida tan buena, entonces de repente se opaca exactamente. Entonces pareciera que la decisión que están tomando algunos gobiernos es, bueno, vamos a proteger a quienes ya están en nuestros países, pero vamos a restringir quienes sigan intentando llegar en nuestros países. E insisto, mientras se siga prolongando la dictadura en Venezuela, lamentablemente habrá más venezolanos por vías regulares o irregulares que tratarán de huir. Lo mismo ocurre con Perú.
Perú también, en parte de los esfuerzos multilaterales que hemos hecho, oficinas como las que coordino, Naciones Unidas, el gobierno de Perú, sacó un decreto importantísimo en octubre del año pasado que permitía renovar el permiso temporal de permanencia y sacar, y los que no lo tienen, sacarlo por primera vez, lo que ahora se llama el CPP, a los venezolanos que estén allí. Y esta medida iba a beneficiar, está beneficiando a cerca de 500.000 de venezolanos, porque lo que no mucha gente sabe es que ya Perú es el segundo país con al menos 1 millón de venezolanos. O sea, está Colombia con 1.700.000 y luego está Perú con 1 millón. Pero ese 1.000.000, 500.000 tenían documentación y los otros 500.000 no tenían documentación. Y de hecho Perú es el país que más solicitudes de refugio de venezolanos tiene. Y sacaron esa medida extraordinaria que desde octubre de 2020 hasta abril de este año los venezolanos pueden registrarse para obtener esta documentación y de esta manera estar regular y poderse integrar en los mercados laborales y en el caso de los jóvenes tener menos barreras para acceder a la educación. Pero entonces se militariza la frontera. Es otra como evidencia de que pareciera vamos a proteger, vamos a integrar a quienes ya están adentro, pero vamos a restringir a quienes intentan llegar. E insisto, la militarización no va a resolver el problema. Si la frontera de Venezuela con Colombia no solamente está militarizada, hay presencia de grupos irregulares armados, y aún así 700 venezolanos todos los días en plena pandemia logran huir por las trochas, bueno, créanme que va a ocurrir algo pues muy parecido en las fronteras con Perú, Ecuador y Chile, e insisto, ningún venezolano que llegue a ese país lo está haciendo por voluntad propia, lo está haciendo porque quiere, lo está haciendo por necesidad y sobre todo lo está haciendo para huir de la situación de nuestro país, de nuestro país, perdón. Entonces, bueno, ahora, eso es lo que lamentablemente se está viviendo, pero de nuestra oficina estamos haciendo, y perdón, Sergio, seguimiento muy exhaustivo a esta situación, y al mismo tiempo seguimos impulsando políticas como la que acabo de comentar de Chile y de Perú, o como la de Brasil, que ya son casi 50.000 venezolanos que han recibido el estatus de refugiados, donde, bueno, se busque proteger a quienes ya se han ido del país para que tengan oportunidad de trabajar y estudiar. Sí. Ahora, mientras tanto, David, la situación es bastante complicada para estas personas. Entendemos la desesperación, pero bueno, terminan llegando y pasando por fronteras que son, primero, como tú bien decías, peligrosas, ya que ahí actúan muchas mafias, punto número uno. Punto número dos, pues caminan o salen del país o de los países, porque no necesariamente tienen que estar en Venezuela, algunos están en otros países y van hacia, por ejemplo, algunos estaban en Colombia y van ahora hacia Chile o Perú, porque de pronto ahí tienen a otros familiares. Pero la complicación quizás, o una de las complicaciones que hemos visto, es que van con menores de edad y con climas pues bastante, sobre todo en estos momentos en la región norte de Chile, bien fríos y que ha generado consecuencias. ¿Qué se está haciendo desde la oficina que usted representa, David, para colaborar con estas personas? ¿Tienen ustedes, en todo caso, ese deber de colaborar con ellos? Porque muchas de las personas me dicen, aquí no tenemos ningún tipo de ayuda internacional. Ellos requieren de algún tipo de ayuda, o sea, mejor dicho, ¿tienen ese derecho a esa ayuda, David? Bueno, nuestra oficina, yo siempre he dejado muy claro que no es una oficina de ayuda humanitaria, es una oficina de promover políticas que protejan, que atiendan, que integren a los venezolanos desterrados, como ya te he dado los ejemplos de lo que ha sucedido en Chile, en Perú, Brasil y en otros países. Recientemente Costa Rica también sacó un decreto especial de protección que va a beneficiar aproximadamente a 6.000 venezolanos. Ahora, obviamente, nos llegan denuncias de migrantes de todas partes del mundo, como por ejemplo, estuvimos atendiendo mucho a finales del año pasado, al principio de este año, lo de Trinidad y Tobago, y tratamos sobre todo de orientar hacia dónde debe ir su solicitud o dónde ir su denuncia. Mi recomendación a cualquier venezolano que pueda ver esta entrevista, que se encuentre en algunas de estas fronteras, es inmediatamente solicite su derecho a refugio, solicite su estatus de refugiado donde esté. Y en el terreno hay agencias de Naciones Unidas, como por ejemplo la Agencia para los Refugiados, ACNUR, donde el venezolano puede solicitar su estatus de refugiado y justificar. Aunque no sea considerado refugiado por parte de los organismos internacionales. De los gobiernos, porque son los gobiernos al final los que tienen la política de reconocer a un venezolano como refugiado o no, pero para eso también hay agencias como Naciones Unidas que ayudan al respecto. Y un venezolano que huya, por ejemplo, porque fue víctima de un crimen de lesa humanidad
o fue víctima de una violación de derechos humanos, o es víctima de una emergencia humanitaria compleja, puede perfectamente a solicitar o presentar su caso a esta agencia que está en el terreno y decir que es un refugiado. ¿Qué debería llevar esa persona consigo, en todo caso, para demostrar? Bueno, eso es lo difícil, eso es lo que yo tantas veces hablo con los gobiernos, es que los venezolanos no huyen con pasaporte en mano, cédula en mano, partida de nacimiento, una maleta, o sea, el venezolano huye como puede, pero sin embargo, pues la mayoría de los venezolanos al menos un documento, así sea vencido, tiene. Un documento, así sea vencido, tiene. O tiene el pasaporte vencido, o la cédula vencida, o tiene la partida de nacimiento. Todo eso es fundamental al momento de presentarlo a las autoridades de ese país y presentarlo a agencias que hay en terrenos como ACNUR. Hay un principio fundamental que debe entender cualquier venezolano que también puede ver esta entrevista, que es el principio de no devolución. Ningún venezolano puede ser devuelto o puede ser deportado a su país porque su vida estaría en riesgo. Eso es sumamente importante que se entienda. Cuando un venezolano es devuelto, evidentemente, si no está involucrado en ningún delito, si es deportado sin tener ningún antecedente penal, pues está atentando contra su derecho. Entonces, eso también es muy importante que los venezolanos lo sepan, que está el principio de no devolución y como tal, pues en donde esté debe ser protegido. Ahora bien, Sergio, quiero ser muy responsable también cuando digo esto. Lamentablemente hay bandas organizadas, criminales, delincuentes, que pareciera que Venezuela dejó de ser atractiva para cometer delitos y se aprovechan de la crisis de migrantes y refugiados y llevan esa inseguridad que ha azotado a Venezuela, la tratan de llevar a la región. Bueno, ante eso también hay que ser muy firme. Cualquier delincuente venezolano que se esté aprovechando de la crisis de migrantes y refugiados para cometer algún tipo de delito, robo, hurto, secuestro, homicidio, debe ser denunciado, le debe caer el peso de la ley y si es deportado, es deportado. Porque unos pocos no pueden manchar el esfuerzo y el sacrificio de muchos. Unos pocos no pueden empañar el drama y el sufrimiento de muchos que hoy se despegan de su país y se despegan de sus familiares. Y lamentablemente sí debo decir, hay delincuentes venezolanos que se dedican a delinquir en Venezuela y ahora se han aprovechado de la crisis de migrantes y refugiados para ir a delinquir a Lima, o para ir a delinquir a Quito, o para ir a delinquir a Buenos Aires, y eso no lo podemos tolerar. Y los primeros que hemos de denunciarlo hemos ser los venezolanos. Ahora, debo ser también muy claro, eso es una minoría, y eso no puede tampoco... Pero siempre hace más bulla, ¿no? Hace mucha bulla y lamentablemente esa bulla luego lo que lleva son medidas restrictivas en las fronteras o esa bulla hace, por ejemplo, que haya xenofobia contra venezolanos decentes, contra venezolanos honestos, contra venezolanos emprendedores, trabajadores. Entonces, bueno, lamentablemente sí, hace bulla. Ahora, aquel venezolano que no está involucrado en ningún tipo de delito, que es la inmensa mayoría, esos 5.4 millones, puede solicitar refugio, puede apoyarse en las agencias de Naciones Unidas que están en el terreno como ACNUR y puede además basarse en el principio de no devolución, porque los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador, que reconocen al gobierno legítimo Juan Guaidó y que sobre todo desconocen a la dictadura de Maduro, saben que deportando venezolanos a su país, esas personas corren peligro. Hola, se ha reportado incluso la presencia de aviones militares en algunas de estas fronteras, en teoría para deportar a venezolanos, incluso hasta Venezuela. ¿Estás informado al respecto? Sí, todavía hasta donde conocemos, pues fue un anuncio y no se ha dado esta deportación y por eso me estoy adelantando al principio de no devolución. Entonces, cualquier venezolano que esté viendo, escuchando esta entrevista, puede exigir a las autoridades y a las agencias que están en el terreno el principio de no devolución. Porque ¿Cómo se acoge un venezolano a este programa o a esta solicitud, David? Bueno, tiene que solicitarlo ante los gobiernos, Sergio. Y el problema justamente es que hay gobiernos que sí lo acatan y hay otros que lamentablemente no lo acatan. Por eso aquí yo estoy tratando de orientar el derecho que tiene un venezolano como migrante. Y sobre todo, insisto, porque su vida corre peligro. Un venezolano que hoy sea deportado a su país corre peligro. Ya lo vimos, yo hice un informe que creo que tú me entrevistaste el año pasado al respecto. El coronavirus generó una situación completamente excepcional, que 130.000 venezolanos se devolvieron a su país por la pandemia, venezolanos que querían estar cerca de su familia, venezolanos que perdieron su trabajo, venezolanos que perdieron su vivienda. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Venezuela? Fueron tildados de bioterroristas, fueron tildados de armas biológicas, les marcaron sus casas, eran hacinados en albergues, 100 venezolanos inocentes fueron detenidos simplemente por volver ante una situación excepcional como la pandemia. Entonces imagínate si eso ocurrió en pleno apogeo de la pandemia,
¿qué no pudiese ocurrir a venezolanos que sean deportados? Ya lo hemos visto, ha habido de venezolanos que han sido deportados a Trinidad y Tobago. ¿Y dónde están esos Y venezolanos? continúan, además, que hay como que no han Exactamente. prestado atención en nada, ni siquiera las medidas que favorecen a estas personas, David. Exactamente. Por eso quiero yo adelantarme y hacer esta denuncia. O sea, así como se han tomado medidas muy buenas para los venezolanos que ya están en Perú y Chile en cuanto a que se integren a los mercados laborales y a la educación, lo propio se tiene que hacer para los venezolanos que siguen llegando. Y por cierto, son mucho menos los venezolanos que están llegando hoy a esos países de los que llegaban en años anteriores por la pandemia y porque además esos países están pidiendo visa. Porque Perú, Chile y Ecuador ahora piden visa, cosa que antes no ocurría. Ahora, te pregunto, David, por ejemplo, hay muchas personas, vamos a poner un ejemplo actual, que es lo que está ocurriendo en la zona de Colchane, al norte de Chile. Ahí están esas personas. O sea, ¿hay algún tipo de asesoría jurídica en el lugar por parte de ustedes, digo, como representante de este grupo, de esta comisión de la OEA? Digo, porque de pronto, yo llego allí y digo, mira, yo soy venezolano, me acojo a la ley. Ajá, pero, a ver. Bueno, a mí me contactan diariamente por las redes sociales y muchas veces prestamos la atención. También tenemos unos mails institucionales que nos han contactado. Probablemente lo más fácil siempre es por las redes sociales, lo más instantáneo. Nosotros, nuestra oficina como tal, no tiene una oficina en el terreno. Exacto. Por eso es que yo estoy tratando de orientar siempre a que usted debe dirigirse a las autoridades del país. En este caso, la primera es la migración, llámese Migración Chile, Migración Colombia, etcétera. No estamos hablando específicamente del caso de Chile. Y las agencias de Naciones Unidas, la agencia ACNUR, por ejemplo. Y hay otras ONGs también muy grandes que están en el terreno, que están haciendo una labor realmente loable, a las cuales pueden acudir. Pero por eso quiero ser muy pedagógico. Apéguense al principio de no evolución. Si usted no tiene ningún antecedente penal... Eso lo que te impide, en todo caso, es ser devuelto, pero no es que te va a dar... Porque es que hay que ser bien claro, porque ya veo ahí algunos comentarios que dice las personas, o sea, yo me puedo coger a esto, aquí estoy en X lugar, me puedo coger, sí, pero no es que eso te va a dar trabajo, ni casa, ni nada. Es la imposibilidad de que seas devuelto a tu país. Correcto, exactamente. No es que automáticamente tienes tu documentación y no es necesariamente que el gobierno te lo vaya a dar automáticamente, pero lo que estoy tratando aquí es un poquito de orientar los derechos que tenemos, porque para nosotros, a pesar de que esta crisis ya tiene más de 5 años de gente lamentablemente yéndose de Venezuela, todavía desconocemos muchas cosas de lo que es ser migrante, porque la verdad es que es primera vez que nos toca. Venezuela por décadas fue un país receptor de migrantes. Entonces, por eso digo, está el principio de no evolución que se puede exigir. Así como también yo le recomiendo a cada venezolano, sobre todo aquellos que están en el norte de Chile o en algunas de todas estas fronteras que han sido militarizadas, digan y soliciten su estatus de refugiado porque ustedes huyeron de manera forzosa de Venezuela. Esto ocurre incluso en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, incluso en Europa. También funciona esto, David, porque yo he recibido incluso personas que están en Bélgica, que tienen problemas incluso en esta nación para quedarse allí. Están incluso hasta buscando la manera también de deportarlos. ¿Funciona en todas las naciones? En todas las naciones, cuando una persona huye de manera forzosa, siempre esa persona tiene el derecho de solicitar su refugio. Evidentemente, quiero ser muy claro, porque después alguna gente o no entiende bien. Es una decisión del gobierno, es una decisión del gobierno, pero tú tienes tu derecho de solicitar estatus de refugiado. Y yo siempre he dicho, la Declaración de Cartagena, te lo he comentado en otras entrevistas, la Declaración de Cartagena es la única y te la puedo compartir para que la compartan en tus redes, la Declaración de Cartagena es la única que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas y dice que una persona es refugiada cuando huye de un país donde hay violencia generalizada, violación a los derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera. Esas 4, en nuestra opinión, aplican para los venezolanos. Lo hemos dicho en los 11 informes que hemos publicado. También Naciones Unidas lo dice. Eso es algo que los venezolanos siempre deben llevar a la mano. Entonces, sí, el venezolano se puede apegar a el principio de no evolución para evitar que sea deportado y sí puede también solicitar su derecho a refugio. Eso no quiere decir que automáticamente se le va a dar. Eso no quiere decir que automáticamente se le va a dar, pero lo puede solicitar sobre todo por las circunstancias en las que está huyendo. Un último asunto, David. ¿Qué recomiendas tú en vista de que tienes varios años pues manejando este tema de la crisis de migrantes? ¿Qué recomiendas tú a estas personas que están saliendo del país? Sabemos que, como bien comentabas, pues la raíz del asunto es otro, ¿no? Un tema político en Venezuela.
pero hay unos que ya tomaron esa decisión de salir. A mí me preocupa mucho, de verdad lo digo y lo he comentado en otras ocasiones, es como van estas personas con menores de edad, arriesgando sus vidas y las vidas de estos pequeños. Se van con un rumbo, digamos, desconocido y no llegan, ni siquiera tienen un lugar donde establecerse. ¿Cuál sería la recomendación que haría la comisión que tú representas? Mira, es muy difícil, Sergio, esa pregunta porque puede tener muchas respuestas. Sí. Cuando se huye del país donde uno nació, donde uno creció, donde uno trabajó de manera forzada y donde además ahora se hace por trochas, debido a que las fronteras están cerradas por la pandemia, es muy difícil darte una sola respuesta. Lo más importante y creo que el principal reto que tiene la región es la documentación. Hoy la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos están irregulares, es decir, no tienen una documentación que les permita trabajar de manera regular en los países donde están o estudiar de manera regular donde están. Y además de eso hay que sumarle que el derecho a la identidad en Venezuela es un derecho que también es vulnerado porque muchos no pueden acceder a una cédula de identidad y mucho menos a un pasaporte. Cuando uno huye, como se huye de Venezuela, no se elige a dónde, se va a donde se puede. Brasil, yo pudiese decir que hoy por hoy es el país que más rápido está dándole la protección a los venezolanos con el estatus de refugiados, porque Brasil ya tiene como política desde hace año y medio la declaración de Cartagena, y son casi 50.000 venezolanos que se han beneficiado al respecto. Obviamente, pues para muchos venezolanos, si bien el occidente del país y deciden irse, pues es sumamente difícil llegar a Brasil, y insisto, mucho más cuando las fronteras están cerradas, pero si lo logran hacer, ahí hay la posibilidad de que usted inmediatamente se le otorgue el estatus de refugiado. Creo que Colombia, a pesar de que no otorga automáticamente el estatus de refugiado, tienen la política de fronteras abiertas donde aceptan pasaporte vencido, donde puedes entrar con la cédula de identidad, donde han emitido el permiso especial de permanencia a más de 700.000 venezolanos, y es otro país donde siempre habrá que estar agradecidos. Entonces, eso es un poco lo que yo pudiese recomendar. Insisto, esto es algo muy subjetivo porque cuando se huye, de la manera como se huye en Venezuela, no se elige a dónde se va, uno se va a donde puede. Pero esos dos países han mantenido las puertas abiertas a los venezolanos. Y en el caso especial de Brasil, que es un país además muy grande, que tiene 300.000 venezolanos, puede seguir recibiendo más venezolanos, quizás hoy es donde más fácil los venezolanos puedan obtener protección. Pero hay otras barreras. Es un país muy grande, usted tiene que pasar unos meses en un campamento de refugiados, tienes otro idioma. Entonces, digamos, no todo es, evidentemente, donde usted vaya a ser favorable. No lo es. Ya uno empieza una desventaja cuando se huye de manera forzosa al país. Pero bueno, aquí estamos tratando de impulsar las políticas que sean necesarias para visibilizar esta situación y para darles protección en cuanto a la oportunidad de trabajo, acceso a educación, a salud, y lo vamos a seguir haciendo, Sergio, porque yo soy un convencido que Venezuela, para recuperarse, para reconstruirse, cuando haya democracia, va a necesitar de la gente que ya se fue. Y esa gente pues, que nos hemos ido no se puede perder en el camino. Se le tiene que dar la oportunidad para que estudie y para que trabaje. Sí. Agradecido, David, por el contacto y por haber permitido conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad. Saludos. Gracias. Feliz semana. David Smolansky, amigas, amigos, cualquier dato, por cierto, pueden escribirles directamente a su cuenta de Instagram, @David Smolansky. Gracias, David. Un abrazo. Muchas gracias. Una pausa y gracias. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria.
Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Amigas, amigos, ya estamos al cierre del programa del día de hoy. Por supuesto, seguiremos pendientes de lo que está pasando en Ecuador y ver qué definición toma el día de hoy o en las próximas horas o en los próximos días el Consejo Nacional Electoral de Ecuador con respecto a cuáles serán los dos candidatos. Bueno, ya sabemos que uno de ellos es Arauz y si queda entre Lasso o Pérez, el segundo candidato que irá a la segunda vuelta electoral en ese país. Es una de las noticias que por supuesto se destaca en el día de hoy. Por otro lado, estamos leyendo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ya se había informado que se había recuperado de COVID-19, ha reaparecido este lunes en su rueda de prensa acostumbrada matutina luego de 2 semanas de aislamiento debido a su contagio de coronavirus. Comentó para empezar esta alocución: estamos aquí para continuar luchando y agradecer también a muchos amigos del extranjero y de todo el pueblo de México que desearon su recuperación. Bueno, amigas, amigos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. A nombre de GM Envíos llegamos por el día de hoy. Nos vamos con este mensaje que está en Proverbios 4:11 y dice: te guío por el camino de la sabiduría, yo te dirijo por sendas de rectitud. Tengan todos un excelente día. Los espero mañana nuevamente aquí en Al Día con Sergio. Será hasta mañana. Chao. Se les quiere.